María empieza una nueva vida. Es un gran día hoy. Exacto, es un gran día. ¡Qué bonito barrio! Sí, me gusta mucho. ¿Por qué te mudas aquí? Por trabajo. ¿Hay más trabajo aquí? Sí, hay más trabajo. Es una buena razón para mudarte. Sí, creo que sí. ¡Ay, un momento! ¿Dónde está la caja azul? ¿Qué caja azul? La caja azul con importante. No la veo. ¡Ay, no! ¡Falta la caja azul! Quizás está en la furgoneta. Vamos a mirar. Espera, aquí está. ¿Dónde estaba? Detrás de las cajas grandes. ¡Qué alivio! Ahora está todo aquí. Gracias. De nada. María habla con su nuevo compañero. Hola María, bienvenida. Hola, Pablo. Gracias. ¿Cómo fue la mudanza? Genial, sin problemas. ¿Te gusta tu habitación? Sí, me gusta mucho. Me alegro. Pero tengo un problema. ¿Qué problema? Necesito una ducha. Pero el baño está sucio. Lo siento mucho. Estoy muy ocupado esta semana. No tengo tiempo. No va a pasar otra vez. Está bien. Hablamos de las normas por la mañana. Perfecto. Hasta mañana por la mañana. Bienvenida a la casa. Gracias. Es momento de las normas hoy. Hola, María, ¿café? Sí, gracias. ¿Con leche? No, Nebro, por favor. Vale. Hablamos de normas hoy. Sí, buena idea. La cocina siempre limpia. ¿Está bien? Sí, está bien. El baño limpio también. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. En la sala poco ruido. ¿Qué crees? Creo que está bien. Y sin música tarde. Si vienen amigos, avisa. Siempre aviso antes. Cada uno compra comida. ¿Ponemos nombres en la comida? Es una buena idea. Todo claro, creo. Perfecto. Todo claro y fácil. María escucha ruido muy tarde. Hay ruido en la cocina. Es muy tarde ya. Voy a mirar. ¿Quién está en la cocina? Soy yo, Pablo. ¿Qué haces ahora? Estoy cocinando algo. ¿Por qué cocinas ahora? Tengo mucha hambre. Trabajé muy tarde hoy. No comí nada hoy. ¿Por qué no comiste? No tuve tiempo. Entiendo totalmente. Pero es muy tarde ya. Lo siento mucho, María. Está bien, pero sin ruido. Sí, te lo prometo. Y limpio después también. Vale, buenas noches. Buenas noches, María. María nota que Pablo está mal. Oye, Pablo, ¿todo bien? Sí, todo bien. Te oí antes. ¿Ah, sí? No escuchaba tu conversación. Pero sonabas preocupado. ¿Quieres hablar? Soy buen oyente. Vale, era mi padre. ¿Está bien tu padre? No mucho, tiene un problema.
Lo siento, Pablo. Perdió su trabajo. Qué pena. ¿Vive cerca de aquí? No. Vive en el norte, es muy lejos. ¿Vive solo? Sí, mis padres están divorciados. Si necesitas ayuda, dime. Gracias, María, de verdad. De nada.